¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a arrancar con la charla sobre constancias y certificados de lo que es Guaraní 3. Quería comentarles que esta charla tiene como objetivo que puedan saber cómo personalizar una constancia o un certificado y que vamos a ver en detalle cómo hacer esto. La idea es que al final de la charla puedan hacer unas preguntas y las vamos a contestar. Igual en todo caso, si quieren ir haciendo preguntas por el chat, mi compañera Jessica que está acá al lado, las va a poder tomar y después a lo último las voy a estar contestando, ¿sí? Esto es para seguir un hilo y no tener cortes. Este video queda grabado y después cualquier cosa lo pueden ver por YouTube y lo van a poder compartir con otros participantes. Bueno, perdón, no me presenté. Mi nombre es José Luis Marino. Vamos a estar a cargo con Jessica, que está acá atrás, de dar la charla. Ella me va a estar ayudando con el tema este del chat y las preguntas. Así que bueno, nada, vamos a ver una presentación, ¿sí? ¿Se ve bien la pantalla ahí, Jessy? Ahí está. Bueno, nada, como le contaba antes, ¿no? ¿Cuál tengo que ponerle acá? A ver, lo que dice desktop. Ese. Compartir pantalla. ¿Ahí ves, Jessy? Ahora sí. Ahora sí, bueno, perdón el inconveniente técnico. Bueno, nada, como le contaba al principio, esta charla es sobre la personalización de constancias y certificados del módulo de gestión académica CIU Guaraní. Quien les habla, José Luis Marino, va a estar acá en la charla y me va a estar ayudando Jessica en alguna pregunta que yo no pueda responder o algo que quiera acotar ella. Bien. Vamos a arrancar diciendo cuál es el objetivo de la charla. El objetivo de la charla es mostrar cómo personalizar una constancia. Les voy a mostrar cómo, teniendo ya innumerables constancias, N constancias que desde el CIU repartimos cuando lo hacemos a través de los nodos de Colab, ustedes pueden agarrar alguna de esas y personalizarlas, ¿sí? Siempre y cuando siguiendo algunas restricciones que ahora les vamos a indicar, ¿sí? Esto lo vamos a estar diciendo y lo vamos a estar mostrando, como dice bien el ítem 2, en un ejemplo de cómo personalizar una constancia, ¿sí? Bien, como dice el ítem 3, vamos a comentar por qué no modificar las constancias del core. El core lo llamamos al código fuente que sale del CIU. Si tienen experiencia en personalizaciones, no solo de metadatos de gestión, sino que también de algún PHP, saben que el core del CIU no hay que tocarlo, bueno, deben saberlo, pero bueno, se los vamos a refrescar para que lo tengan más en cuenta y lo sepan. Y como bien marca, esta charla nos va a enseñar sobre el uso del eReport, que es la herramienta a través de la cual nosotros cambiamos las constancias, ¿sí? Estas constancias o certificados en realidad son archivos Jasper, que lo que tiene de bueno es que se pueden modificar visualmente y pueden ver cómo con ejemplos o una previsualización va quedando, ¿sí? Bien. Bien, como bien dice el título Jasper Report, vamos a indicar que la mayoría de las salidas PDF del sistema de Guaraní, así como la mayoría de los sistemas CIU, lo hacen a través de la herramienta Jasper Report. Lo que tiene esta herramienta es que fue implementada en Java, ¿sí? Acá, como explica bien el ítem número 2 de esta filmina, es que nosotros en Guaraní, como bien sabemos, o como todos los sistemas CIU, están desarrollados con PHP. Entonces, tiene que haber una forma de interconexión para que nuestro PHP entienda o pueda levantar ese Jasper Report que está hecho a través de Java. Esto lo hace a través de una herramienta puente llamada PHP Java Bridge, ¿sí? Nosotros
Ahora vamos a ver más adelante cómo vamos a hacer para esa interconexión, para que el PHP del sistema guaraní sepa cómo llamar a ese Jasper, ¿sí? a esa constancia o archivo, como le quieran llamar. Bien. Para que todo funcione correctamente, las versiones obviamente de Jasper y de Java Bridge PHP deben ser compatibles. Esto ya es algo que ya sale con la versión del Guaraní. Si tienen alguna versión instalada del Su Guaraní, van a ver que a partir de la versión 3.16, creo, si no me confundo, hacemos la bajada de las dependencias a través del Composer. En el Composer estamos indicando que Java Bridge bajamos. La herramienta se llama Toba Jasper Report, creo que se llamaba, y hay un ítem ahí en el composer.json que lo indica, ¿sí? Así que de ese problema no se preocupen, que nosotros vamos a estar mandando en cualquier versión que está en el composer.json, y si no en las versiones anteriores donde se bajaba todo el Toba directamente desde el Guaraní, ya estaba todo compatible, ¿sí? Bien. Acá, como bien dice, lo que le comenté anterior, me adelanté un poco, cuando distribuimos la versión, ya tenemos la versión del Jasper y del Jasper Report y el Java Bridge. Eso lo van a ver, como también comenté antes, a través del Composer.json. Cuando corran la herramienta Composer y tal, van a bajar todas las dependencias del Jasper Report. Y también viene esto del Java Bridge, ¿sí? Bien, nosotros para que este Java Bridge se entienda con el PHP que tenemos dentro del Guaraní o dentro de cualquier PHP, porque solamente, o sea, esto es utilizable con cualquier PHP, tenemos que indicar y levantar el servidor de reportes para activar el bridge. Con este comando, java-jar, el path a Guaraní Java Bridge, levantamos el servidor de reportes. Disculpen. Con esto ya tenemos activado todo. Esto no hace falta que se lo sepan de memoria el path, está todo en la documentación, en documentación Sudoer. Cualquier cosa, preguntan en el foro, que nosotros le pasamos bien el path de la página. Igualmente, si están en documentación Sudoer y buscan Jasper Guaraní, les va a salir todo esto que estoy comentando acá. Bien. Acá, a ver, las plantillas, o lo que nosotros llamamos plantillas o archivos de Jasper, son archivos JRXML, ¿sí? Nosotros, la única la única forma que tenemos de modificar un reporte es a través de esta herramienta que se llama eReport, ¿sí? Y tenemos que conocer sus prestaciones. Vieron que yo arranqué diciendo que en esta charla no vamos a enseñar cómo usarla. Eso le queda a ustedes de tarea para que sepan cómo hacerlo. Bien, y acá les paso un link que después les vamos a compartir seguramente de toda esta PPT. Les vamos a poder compartir esto y tienen un link para poder acceder a eso, ¿sí? Pero bueno, tienen que quedar sabiendo que no hay nada desde el entorno de Guaraní que me permita modificar una constancia, ¿sí? Bien. Hay una operación central, ¿sí? Como dice acá, Guaraní realiza la impresión de comprobantes a partir de la plantilla PDF utilizando Jasper, como también le comenté antes. Yo, a ver, desde el sistema de gestión de Guaraní, lo que tienen que hacer es en algún lugar, esto si bien fue hecho de esta forma, es para que no quede tipeado o hardcodeado, como le decimos en programación, el archivo al cual va a buscar, ¿sí? Hay una operación llamada administrar plantillas, donde le digo, fíjense acá que está recuadrado en rojo, donde le digo qué archivo voy a mostrar como salida de reporte cuando se llame a esta constancia. Por ejemplo, la constancia alumno regular tiene un archivo llamado constanciaregular.jasper, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedarles a ustedes, que como es la forma que Guaraní sabe que tiene que utilizar tal constancia, ¿sí?
Desde esta operación nosotros podemos hacer eso. Bien. Fíjense que nosotros, les muestro acá el árbol de cuando nosotros bajamos el guaraní, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo ahí es mostrarles que en la carpeta exportaciones, dentro de la carpeta exportaciones Jasper, van a ver todos los JRXML. A ver si acá les puedo mostrar esto. A ver si... Sí. Ahí está. Está en máxima pantalla. Bien. Ahora les voy a mostrar eso, cómo lo vemos. Acá está. Les quiero mostrar desde mi máquina cómo nosotros vemos el sistema de archivos. ¿Se ve bien, Jessy? Sí. Bien. Fíjense que nosotros tenemos la carpeta exportaciones, como les mostraba antes, ¿sí? Dentro de la carpeta exportaciones tenemos una carpeta llamada Jasper, ¿sí? Que tiene todos los archivos, ¿sí? Los JRXML les voy a comentar qué son, y los .jasper, que es el que usa el JavaBridge, el PHP JavaBridge, ¿sí? El JRXML es el archivo modificable con esta herramienta eReport, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es el .jasper. Este .jasper lo conseguimos con la herramienta a través de una opción que es compilar, ¿sí? Nosotros el JRXML lo subimos al Colab. Ustedes deberían hacer lo mismo si personalizan, para que cualquier miembro del equipo, ¿sí?, haga lo mismo. Bien. Esta es la carpeta que sale del SIU, que está en la raíz. Fíjense. Fíjense que acá está la raíz, ¿sí?, en exportaciones. Y yo no debería tocar esa carpeta si quiero hacer una modificación. ¿Qué es lo que debería hacer? Todas las personalizaciones, si alguna vez han participado en una charla, saben que todo lo que ustedes tienen que tocar como universidad está dentro de esta carpeta llamada personalización. Bueno, lo mismo pasa con los reportes que se hacen a través de el eReport. Fíjense la carpeta de exportaciones. Nosotros como SIU, bueno, acá ya me adelanté un poquito. Nosotros como SIU, ¿qué hacemos? No tenemos ninguna constancia acá. Esto yo lo metí ahora para hacer un ejemplo. Pero nosotros como SIU, en esta carpeta va a estar vacía. ¿Por qué? Porque les dejamos a ustedes el lugar de querer, si quieren, personalizar una constancia o certificado, ¿sí? Eso es lo que le tiene que quedar bastante claro. Bien. Ahí estamos. En la PPT, volvemos, perdón. Bien. Fíjense, sabiendo eso, uno va a tener que hacer alguna forma para copiar la misma, qué sé yo, no sé, nosotros queremos cambiar un label, que son las personalizaciones más comunes, que les voy a comentar ahora que se pueden hacer. Por ejemplo, yo quiero cambiar, no sé, dice, algunos alumnos quizás no entienden el concepto de actividad, sino que lo conocen como materia. Entonces quizás yo quiero cambiar en todos los lugares donde dice actividad, quiero poner materia. Bueno, eso quizás es un label es una etiqueta donde aparece en algún lado. Eso se puede cambiar, es una procesión muy común y muy fácil de hacer. Otra que quizás dice, no sé, alguna constancia que tenga alguna información que yo quiero mostrar, quiero cambiarle el texto, quiero hacer algo, quiero modificar algo de eso, bueno, se puede hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Después, lo que se puede hacer, desde el SIU salen algunas constancias para que ustedes utilicen el sistema como nosotros lo creamos o lo fuimos modificando a través del tiempo. Ustedes, bueno, pueden decir, bueno, yo quiero una constancia que no existe. Bueno, ustedes pueden crear una nueva constancia. Y un concepto que se usa mucho en Jasper es el concepto de subreporte, ¿sí? Fíjense que a veces es bueno, esto es como más o menos el concepto de programación de utilizar funciones. El subreporte puede servir para reutilizarse
en otros reportes, ¿sí? Ese sería más o menos el concepto de subreporte. Eso ustedes, o sea, van a poder tener acceso a un archivo JRXML, que como les comenté antes, lo pueden modificar, y van a poder hacer lo que quieran con ese archivo, ¿sí? Bien. Vamos a mostrar ahora, ¿sí?, una forma de personalizar una constancia. Vamos a hacer una personalización muy básica, para que vean cómo lo fácil que es modificar algo que si quieren modificarlo. Bien. Lo primero que tienen que hacer es, bueno, primero voy a localizar la constancia que voy a modificar, ¿sí? Y la voy a copiar, como bien dice aquí, ¿sí? Les cuento todos los pasos y después los vamos a ir repasando para que lo vean. Después voy a abrir el eReport, que es la herramienta que tengo que tener y tengo que saber manejar para modificar lo que vaya a querer modificar, ¿sí? O agregar en este caso. Cuando yo copio ese archivo que tengo, puedo hacer lo que quiera, o sea, puedo cambiarle todo si quisiera, ¿sí? Y después, algo muy fundamental que a veces nos olvidamos de hacer, me ha pasado, por eso lo puse acá, es guardar esa constancia y compilarla. El compilado sale el punto Jasper, que es el que necesita el gestión, o el 3W, después vamos a ver por qué no necesita el 3W también, para que pueda imprimirme mi reporte con los datos que yo necesito, ¿sí? Y la pregunta del final la vamos a dejar después de que muestre el ejemplo. Bien. Como bien les comentaba, el ejemplo que aquí tenemos es el siguiente. Bueno, yo acá llamo, como les comenté antes, ya me adelanté un poco, lo que tengo que hacer aquí es copiar una constancia. Por ejemplo, yo voy a copiar la constancia de actividades aprobadas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que ir al sistema, ¿sí? Bueno, acá tengo un gestión andando, se ve bien, yo si no. Muy bien. Se ve muy chiquito, avisame y le subo el zoom. Bien. Lo que voy a hacer acá es localizar qué archivo. Le subo el zoom un poco. ¿Qué archivo tengo que personalizar? Fíjense que acá tengo la operación administración plantillas, ¿sí? Aquí está administrar plantillas. Bien. Yo digo, bueno, yo quiero localizar cuál es el archivo que tengo que modificar. Entonces, bueno, voy a entrar a la constancia. A mí me llama que es esta por el nombre que tiene, ¿no? No vamos a poner un nombre que no tenga sentido en las plantillas. Tengo acá la constancia de actividades aprobadas. Bien. Fíjense que acá me dice constancia de actividades aprobadas.jasper, ¿sí? Acá me está diciendo cuál es el compilado que va a usar el sistema, ¿sí? A través de Java Bridge, como comentamos al principio, ¿sí? Bien. Si ustedes tratan de abrir este archivo, no van a poder porque es un binario, porque es un compilado. Lo que tienen que hacer ahí es la constancia de actividades aprobadas. Lo que tengo que hacer es buscar el JRXML, ¿sí? Constancia de actividades aprobadas. Fíjense, voy a tocar el JRXML. Bien, yo ahí la copié. Aunque ustedes no vean, la copié con control C. Y voy a ir al lugar donde me dice el SIU que yo tengo que modificar todo lo que tengo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es entrar a personalización, exportaciones, Jasper, y bueno, para empezar de vuelta la presentación, la personalización que voy a hacer, voy a reemplazarlo. ¿Sí? Ahí, aunque ustedes no lo crean, me lo reemplazó. Bien. Entonces yo digo, bueno, ya copié la constancia de actividades aprobadas del SIU. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, desde la herramienta, ¿sí?, que es el eReport, en este caso tengo la 5.0. Lo que voy a hacer es abrir esa constancia para poder yo modificarla. Porque fíjense y acuérdense, como dije antes, no puedo modificar la del SIU. Bien. Fíjense, ahora la voy a abrir. Miren, acá tengo la constancia, ¿sí?
Y como les comentaba antes, yo quizás quiero cambiar algo, ¿sí? Esto es usar no es tan complicado utilizar esta herramienta. Hay mucha ayuda en internet. Van a tener que familiarizarse y saber cómo modificarlos. No es parte de esta charla, ¿no? Como bien dije antes. Pero, por ejemplo, como comenté antes, o sea, yo he cursado en una universidad y jamás he escuchado el concepto de actividad en ella, sino que en materia, comisión, todos esos nombres sí. Pero entonces, bueno, yo digo, bueno, para que el alumno entienda y como esto va para el alumno, como institución le voy a poner materia. Acá fíjense, yo quiero modificar cualquier cosa de este contenido, yo lo puedo modificar, ¿sí? Yo lo puedo modificar. Es más, agregar información. Fíjense que los F son files que se investigan, sale de una query, que ustedes pueden hacer una nueva query si quisiera. Acá fíjense que es casi todo lo que maneja acá, que son cosas para saber si está vacío, como en este caso, por ejemplo, que dice, si la observación no está vacía, imprimo la observación, ¿sí? Esto a veces es complicado si no estamos acostumbrados a Java, pero tampoco es complejo, ¿sí? Pero bueno, lo que tienen que hacer acá es, yo ya modifiqué mi JRXML, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es, como bien decía la filmina anterior, si se recuerdan, es guardar, fíjense que ahí la guardé, y lo que voy a hacer es compilar el reporte. ¿Por qué compilo el reporte? Porque si no lo compilo, esta modificación que hice no está en el archivo .yap, ¿sí? Está en el JRXML. Entonces yo lo compilo, ¿sí? Fíjense, no sé si se llega a ver, que dice que el compilado fue exitoso, ¿sí? Bien, entonces vamos a probar esto, ¿sí? Voy a ir a una operación que se llama solicitar constancias y certificados de una persona. Entonces yo voy a ir a la persona que tengo aquí y le voy a solicitar una constancia de actividades aprobadas, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Voy a solicitar e imprimo. Y fíjense que aquí aparece bueno, no me lo agranda. No sé si llega a ver. Ahí está, no sé si llega a ver que pude modificar bien mi constancia. Es el único cambio que hice. Así como aparece este nombre, el DNI, yo puedo cambiar lo que sea. No quiero poner la firma, no la pongo. Quiero cambiarle el texto que está aquí, lo cambio, no hay problema. Quiero agregar una columna más aquí en las actividades que están, no sé, algo que ustedes tengan en su universidad, en su institución, que aquí no aparece. Bueno, eso se puede cambiar. Fíjense lo que o sea, creo que hice un poco mal el ejemplo en el sentido de que primero les tendría que haber mostrado cómo salía sin personalizar y cómo no salía. Pero bueno, créanme que acá lo único que decía era actividades aprobadas. Ustedes lo han visto en el JRXML. La razón, o sea, lo que tienen que tener en cuenta también con el tema del JRXML, vieron que ustedes tienen un nodo de Colab o el que usen, ustedes mismos, lo que tienen que hacer es ese archivo, que aquí me aparece con el simbolito, uno si va por el SVN, por la herramienta, lo que tienen que hacer es compartirla, o sea, subirla a su SVN, sea el del Colab o sea el repositorio que usen. ¿Por qué? Porque otro programador tiene que tener y saber que esta constancia fue personalizada y poder modificarla en cualquier momento, ¿sí? Y también tienen que subir los dos, porque también, creo que ya les lo he comentado bastantes veces, se utilizan el archivo .jasper utiliza el guaraní. No utiliza el JRXML. El JRXML es para nosotros, para que entendamos cómo modificarlo, ¿sí? O sea, si nosotros queremos que otro compañero del equipo cambie eso porque hubo un error de algo, porque quiero cambiar, no sé, mandé una palabra sin acento, no sé, algo quiero cambiarlo, necesita modificar el JRXML, ¿sí? Entonces lo tenemos que subir al repositorio que tengamos. Bien. Bien, y acá había una pregunta, que yo la había dejado para lo último, y que dice, ¿cómo sabe el sistema que personalicé la constancia? Fíjense que yo
personalicé la constancia y no toqué absolutamente nada. O sea, el sistema supo automáticamente que tenía que tomar el archivo que estaba en la parte de personalización, ¿sí? Bueno, esto lo hace de la siguiente forma para que lo tengan en cuenta. Ustedes, si quieren modificar una constancia, tienen que hacer exactamente lo mismo que yo hice. Nada más. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabe el sistema que está haciendo eso? Bueno, porque lo primero que hace es ir a buscar estas constancias certificados. ¿Se acuerdan que ahí en plantillas yo tenía el punto Jasper localizado? O sea, ¿cuál era el punto Jasper que tenía que localizar? Bueno, eso yo estoy diciendo el punto Jasper nada más. Todo el path se arma a través de una función que está dentro del core nuestro, que está diciéndole, bueno, tratá de buscarla en personalizaciones. Y después nosotros internamente decimos, esta constancia está en la carpeta personalización. Bueno, está, sí, bueno, como pasó en este caso, tómame esta, la que está en personalización. Las demás, como va a pasar en las demás que no cambié por ahora, las va a ir a buscar al core del SIU, ¿sí? Al core del SIU las va a ir a buscar. Hay una función ahí que dice, ¿existe el archivo? Sí. Bueno, entonces tomo la presentación. Si no, no la tomo. No sé si les queda claro y si no, cualquier cosa, ahora cuando vamos a la parte de preguntas me preguntan y les podemos responder. Bien. No sé si han visto que una persona, perdón, me intenté un poquito. Una persona, digo una persona, un alumno, quiero decir, es lo mismo, quiere solicitar una constancia, ¿sí? Esta constancia de actividades aprobadas. Esto yo lo puedo activar desde el gestión para decirlo, bueno, el alumno tiene acceso a esto y puede modificarlo, ¿sí? Y digo, puede descargarlo y puede pedirlo cuantas veces quiera o las X veces que quiera yo. Pero ¿cómo hago para que este Jasper que yo cambié recién, que dice materias por actividades, tenga sentido y tenga que hacerlo 2 veces? ¿Sí? Como bien dice la pregunta acá, si cambio un reporte en Jasper, en gestión, que acabo de hacerlo recién, ¿tengo que cambiarlo en 3W? ¿Sí? La respuesta es, a ver, ¿tengo que cambiarlo? Sí, tengo que decirle al sistema que tengo que cambiarlo, pero no es a mano, ¿sí? Esa es la pregunta que la respuesta tienen que tener a fondo. O sea, no tienen que cambiarlo a mano, ¿sí? Lo tienen que cambiar, pero no a mano, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para no repetir el cambio en 3W? Si se fijan y han participado de alguna charla de las nuestras, deben saber que nosotros, no sé si se llega a ver si esto. Sí, sí. Nosotros acá tengo, por ejemplo, un 3W, ¿sí? Acá tengo todo el mapa del 3W. Si no se ve... Un poquito más. Bueno, entonces para que lo muestro desde acá. ¿Sí? No sé por qué. Esto... vamos acá. Proyectos, Guaraní. Bueno, lo vamos a mostrar acá si se ve más grande. Bien. Nosotros tenemos... Este es el sistema de archivo del 3W, como le comentaba antes. Y fíjense, 2 particularidades. Per gestión. Per gestión. Ustedes, si se fijan, las propiedades SVN de esta carpeta, van a ver que esta carpeta lo que tiene es un SVN external al nodo de collab de gestión de ustedes. Entonces, cambio una constancia en gestión como yo hice recién, bien, la quiero que el alumno cuando la imprima también la vea ellos. ¿Tengo que hacer el cambio? Sí, pero solamente es un SVN update. Por eso yo les dije antes que cuando subamos el archivo, cuando personalicemos una constancia, en gestión tenemos que subirla al SVN. ¿Para qué? Porque también nos sirve, una para que lo modifique otra persona, por si hubo un error, quiero cambiar algo, y otra para que entre los 2 sistemas que tenemos, que es el 3W autogestión y gestión, puedan compartir este tipo de cosas. Yo ahora no tengo conectado mi gestión con 3W, pero créanme, y pueden hacer la prueba ustedes, que si ustedes suben una constancia nueva, ¿sí? Van a poder ver aquí la constancia que recién yo cambié, ¿sí? Por eso, esto es lo que tiene de bueno este tipo de personalización que hicimos,
y subirla al SVN, por todas esas cosas. Entonces, lo que tiene de bueno es, modifica una constancia, la puede compartir con el resto del equipo y la puede modificar, y encima el alumno, en este caso de estas constancias de actividades aprobadas, puede ver lo nuevo que yo cambié, ¿sí? Entonces, no repito código, no hago un montón de cosas que estaría haciendo en vano. Imagínense que ustedes, si modifican una constancia en gestión y después tienen que ir a replicarla al 3W, van a tener que hacer un copiado a mano y quizás quede inconsistente. Bueno, para evitar todo eso, lo que se permitió es, desde el 3W, siempre compartir esta carpeta personalización para que no tengan que hacer ese doble trabajo, ¿sí? Bueno, como bien dice acá la próxima Filmina, muchas gracias por estar en la charla. Y nada, era una idea de poder comentarles cómo era el tema de constancias, porque vimos que quizás algunos quieren modificarlas y quizás les servía toda esta charla, ¿sí? Les pregunto acá a mi compañera si tienen, no sé, no he visto el chat, pero bueno, si tienen alguna pregunta, pueden activar el micrófono y comentarlo. Yo acá lo voy a estar escuchando por el auricular, y si no, pues la pueden escribir como quieran. No. Bueno, cualquier cosa, si no se les ocurre alguna pregunta, ahora, pueden subirla al foro o algo y en el chat. Los resultados de SQL provienen de los datos de constancia, ¿desde dónde se toman? Bien, vamos a responderle a Federico de UNE. Las consultas SQL que proveen datos en las constancias, ¿dónde se toman? Bien, hay dos tipos de constancias. Ustedes, si están familiarizados con ¿la pantalla está compartida? Está piloto. Bien, listo, perfecto. ¿Para qué lo detengo? Bueno, no sé cómo era. Bien, hay una parte en el report donde ustedes pueden comentarles y decirles al Jasper de dónde provienen los datos que yo voy a tomar para mostrar, por ejemplo, como les mostré recién, las F. Acá hay un lugarcito donde uno puede ver qué tipo de lugar. ¿Sí? Bueno. ¿No se ve esto? ¿Ahí? Ahora sí. Bien, perfecto. Buenísimo que tengo ya ese acá. Bueno, hay un lugar acá. Esto tienen que investigarlo, les queda a ustedes de tarea. Pueden investigar que las queries, hay algunas consultas, hay algunas constancias que nosotros tomamos y hacemos unas queries. La query está acá dentro de esto. Si ustedes revisan el JRXML, pueden ver la query que está ahí adentro. Lo recomendable es que la prueben, no que directamente vayan y cambien la query sin probarla. Después, bueno, van a tener que compilarla y hacer lo mismo. Así como están estas constancias, que ahora nos está mostrando, bueno, esto, hay otro tipo de archivo, hay otro tipo de forma de mandarle datos a la constancia, que es a través de XML, ¿sí? También hay una forma de hacerlo con un JSON. Eso todavía no nos hemos metido, pero tienen distintas formas, ¿sí? Bien. Después dice Cintia de General Sarmiento. Hice una personalización de constancia, pero le cambié el nombre. De autogestión no lo encuentra. Y tuve que ponerlo también en 3W. Bueno, ahí lo que tienen que hacer es lo que le comentaba antes. Tienen que subir ese archivo al Subversion y desde el gestión, y desde la autogestión fíjense que tienen que hacer un update. Cuando ustedes se paren en esta carpeta, que estoy mostrando hace un ratito, que era esta de acá, cuando ustedes se paren en esta carpeta, no sé si llega a ver,
que dice en la de 3W source per gestión, como ustedes se paren con la consola, por ejemplo, ¿sí? A ver, ahí estamos. Ustedes se paran, por ejemplo, ahí se ve bien, Jessy. Bien, vamos a poner una pantalla grande. Yo estoy acá en gestión, en autogestión, ¿sí? Y cuando ustedes hagan un SVN update, van a ver que ese archivo que yo subí en gestión, lo tiene que hacer lo tiene que bajar. Tiene que hacer un add o una modificación, que si fue una modificación hecha, ¿sí? O sea, tienen que usarlo por SVN. El nombre del archivo se provee a través de esta, como mostramos antes, a través de esta operación, que es la de plantilla. Para que pase lo mismo que yo hice recién, que lo único que hice fue cambiar algo, el nombre tiene que ser exactamente el mismo. Si quiero agregar una constancia nueva o quiero cambiar el nombre, tengo que venir a esta operación, administrar plantillas. Si no, el sistema nunca se va a enterar de eso, ¿sí? Cualquier cosa me vuelven a preguntar y si no, en el foro. Las personalizaciones entonces estarían a cargo del técnico, pregunta. Sí, eso lo tienen que definir ustedes. Creo que sí, puede estar a cargo del técnico, ¿sí? Eso lo tendría que definir cada institución. Nosotros aquí las constancias las creamos los técnicos. O sea, quizás los implementadores y analistas que tenemos no tienen la formación necesaria para hacer este tipo de cambios. Entonces lo hacemos nosotros, ¿sí? Desde Cuyo preguntan si no les quedó claro cómo compartir un reporte de gestión. Bien. Creo que ya lo repetí recién, hace un ratito. No me quedó claro cómo compartir el reporte de gestión de autogestión. Bien, yo hace un ratito dije que el 3W se comunica con la gestión, ¿sí? Yo lo haría, no me di cuenta de hacerlo en un nodo nuestro del SIU para que vean que esto es real y que no pasa nada. Fíjense, yo les voy a mostrar ahora, si me acuerdo del comando, puede salir mal, esto no estaba preparado. Source SIU, fíjense que tengo la carpeta esta. ¿Se llega a ver bien, Jessy? Ahí está, ahí se ve más grande. Bien. Fíjense que yo ahora voy a hacer un comando plist. Fíjense que me está diciendo que esta carpeta tiene external, ¿sí? Vamos a entrar a la per gestión, ¿sí? Por algo se llama per gestión también. Fíjense que tiene la misma estructura que la de gestión. Si la investigan, tiene exactamente la misma estructura que la de gestión, ¿sí? Exactamente la misma. ¿Por qué? Porque está haciendo esto. Fíjense. No me salió ahí. Bueno, hay un SVN external, acá no recuerdo bien en comando, pero si ustedes entran al browse de su nodo, ¿sí? Hay un cambio hecho. Yo no sé hacerlo bien por... Aquí está. Si ustedes lo miran desde el track, yo no me recuerdo bien cómo era el comando, pero se lo voy a mostrar acá para que lo vean y me crean. Que yo puedo ver que eso hay un external, ¿sí? Fíjense, yo voy a ir a un nodo, no sé. Al nodo, a cualquier nodo voy a ir, no importa cuál es, ¿sí? El del SIU. Vamos a entrar en el SIU, por las dudas. Vamos a ir a la última versión que sacamos hace un ratito, hace un tiempito, ayer creo que sacamos. Ah, pero entré al de gestión, bien, para eso tendría que entrar al de 3W. Fíjense, ahora yo voy a entrar al source. Fíjense que acá está, por si no me creían, acá está, SVN external de pers gestión. Fíjense a dónde está apuntando, ¿sí? ¿A dónde está apuntando? Al mismo nodo del SIU, pero de gestión y en la carpeta personalización, ¿sí? Esa es la forma que se comunica. Entonces, cuando yo suba mi cambio de gestión, como bien dice Jesse ahí que me está ayudando, lo que tengo que hacer, voy a ver que tengo eso, o sea, modificado. No tengo que hacer absolutamente nada. Pruébenlo si quieren, es rápido y
y lo van a poder ver. Si hacen un cambio. Así como se modifica, así como las constantes se pueden modificar las actas de promoción y o exámenes finales, me pregunta Daniela. Sí, fíjate que todas las constancias que vos quieras modificar están acá. Están en esa carpeta que yo mostré hace un ratito. ¿Sí? En esta carpeta que se llama exportaciones. Son todos los Jasper que nosotros usamos. ¿Sí? Hay algunas, justo me vino al pie para comentar algo. Hay algunas que sí están en el código hardcodeadas. ¿Por qué? Porque son las que, por ejemplo, las de acta de exámenes, las de acta de promoción o de acta de comisión o regular, esas están hardcodeadas porque no vamos a permitir que la puedan cambiar. Si ustedes la quieren cambiar y poner otro nombre y quieren hacer una personalización de todo el sistema por ese nombre, pueden hacerlo tranquilamente. Pero nosotros siempre llamamos a la misma. Entonces, en ese caso, no hay una operación para modificar. Creo que está por acá, hay una, fíjense, acta de exámenes JRXML, acta de promociones, acta de regulares. Cualquiera de estas se puede modificar. Y sigue el mismo camino. Voy a la carpeta personalización de gestión, exportaciones, Jasper, la copio, pego y empiezo a hacer la modificación. Ya está, listo. Puedo modificar el sistema. ¿Sí? Siempre y cuando se llame exactamente igual. ¿Sí? Si yo le pongo otro nombre, no lo va a reconocer el sistema. Y esto tiene que quedar, subido al CBN por ese motivo. ¿Sí? Ustedes, imagínense que ustedes, algo que también me viene al pie comentarles, es que si cambian ustedes he escuchado muchas universidades que tienen un repositorio propio, ¿sí? Tienen que tener cuidado con eso porque esto no les va a funcionar. Van a tener que cambiar ese external, ¿sí? Así como está, no les va a funcionar, ¿sí? Tienen que cambiar el external para que se puedan comunicar los dos sistemas. Los dos sistemas están apuntando al Colab, que es de donde nosotros sacamos la versión. ¿Sí? Te preguntaron, cuando las queries están en el report, ¿dónde se ven? ¿Eso puede ser por parámetros o estar en el código? Claro, fíjense, cuando una query está en el report, ¿dónde se ve? La query, o sea, hay una query, como les comenté antes, hay varias formas de hacerlo. Lo que tienen que detectar primero, disculpen, lo que tienen que detectar primero es de qué tipo de fuente de datos se está llenando el reporte. ¿Sí? Eso a mí no me anduvo hace un ratito, no creo que es porque estoy compartiendo todo. Este que está acá, este iconito, que está acá, no sé si van a ver con el mouse, está al lado del zoom, es el lugar donde yo puedo ver de dónde está obteniendo la fuente de datos. ¿Sí? Si es por XML, van a tener que ir a la operación, creo que las de actas se hace por XML, porque si no hacer la query sería una monstruosidad. De esa fue la forma que se mandó en XML. Ahí van a poder ver el XML que les llega y cómo toma cada uno de los campos que están acá adentro, cómo los toma. Eso van a tener que explorar un poco el PHP y verlo. Cualquier cosa que no sepan entender eso, nos pueden decir por el foro dónde se quedaron trabados, eso le vamos a comentar. Pero principalmente está aquí la forma en cómo vienen los datos. ¿Sí? Bien. Si no tienen ninguna otra consulta, damos por terminada la charla, esperamos 2 minutos y si no, bueno, lo van a poder compartir con sus colegas si piensan que les sirve esta charla y nada. Para que lo puedan ver, va a estar después subida a YouTube. Cualquier cosa, como siempre, foro y nada. Bueno, muchas gracias y cualquier cosa, como siempre decimos, nos estamos viendo. Gracias. Gracias.